Muy buenas noches, bienvenidos a Norte Político. Los saludamos con mucho gusto desde la puerta norte de México, de la soberana nación México, Estados Unidos mexicanos, que el día de hoy la Guardia Nacional empieza a tomar sus posiciones en la frontera sur, así como lo debió haber hecho, solo que esperamos que en esta ocasión no estén sometidos a los chantajes de los criminales que encabezan ese desplazamiento de los centroamericanos hacia Estados Unidos, que de acuerdo a leyes de Estados Unidos, pues los pretendían proteger, pero con unos acuerdos que tenían que ellos realizar para poder obtener un asilo en Estados Unidos, pero los que no califiquen, pues serán regresados a México. Y México, en este acuerdo que se llevó hace unos días, México se obliga a brindar empleo, servicios de salud, y los cuales ni siquiera es capaz López de proveerles a los mexicanos. Buenas noches, salud, con mucho gusto a nuestro productor. Buenas noches. Buenas noches, Marco, buenas noches a todo el auditorio. Bueno, pues el sábado, ahí la manifestación de López en la frontera. Yo no sé qué es lo que manifestaba. Bueno, lo veo claramente que es un efecto hacia la chairiza, vuelos charters, camiones polleros y como buenos chilangos, no faltó el que se aventó a como se avientan nuestros paisanos y se quedaron a medio camino. Pero bueno, viendo las cosas desde otro nivel, desde los acuerdos del señor Marcelo, que ahora pues se va como uno de los próceres de la patria, llegando a esos acuerdos. Platiquen usted cuál es su visión y su lectura de estos acuerdos logrados. Pues mira, yo creo que ahorita lo que estamos observando es, sin quitar ahora sí que sin quitarle el mérito acá al señor Marcelo, que realmente es el que logra, ahora sí que, no digo terminar esta etapa del estira y el afloja en cuanto al ámbito económico y comercial, sino que se viene viendo que probablemente Trump ya tenía pensado, y de hecho no es ningún secreto, qué es lo que a él le interesaba. Ahora sí que el medio justifica los fines, utiliza las medidas arancelarias para cerrar un tema que él ha tenido desde el principio, incluso desde antes de ser presidente en su campaña, que es el tema de la migración. Todos es bien sabido que ha tenido problemas para construir su muro, ha tenido problemas para implementar su política migratoria. Entonces, ¿qué hace? Como no puedo yo con mi país, mejor voy a ver que está abajo, que es más fácil de amedrentar, es más fácil de manipular, y pues es lo que termina sucediendo, porque yo no celebraría, te digo, sin quitar el mérito del esfuerzo que pudo haber hecho el canciller. Realmente no fue un acuerdo ganar, es como si fuéramos a negociar por una cosa y dijera, bueno, ya llegamos a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Que yo pierdo todo y tú ganas todo, pero llegamos a un acuerdo. O sea, eso no es para celebrar. Lo que están utilizando las tres medidas que anuncian, ahora sí que las que se pueden dilucidar hasta hoy a la fecha es: uno, obviamente el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Dos, la reubicación de la sección 230 y, ¿qué? 236, 235, que básicamente es que todos los migrantes que lleguen a Estados Unidos pidiendo asilo inmediatamente van a ser deportados a México en lo que esperan su resolución. O sea, es una forma políticamente correcta de decir: ya no entran ni por accidente, va a ser problema de México si permite que lleguen hasta acá. Otra de las medidas es que, aunque no está muy detallada, se dice que se comprometió también el canciller a que México iba a empezar a comprar grandes cantidades de productos agropecuarios a Estados Unidos. Vengan las Esto es una de las medidas que más, ahora sí que las primeras dos no me hacen mucho ruido, esta última sí. No dice cuánto, no dice cómo,
no dice a quiénes, pero vamos a quedarnos con lo que sí sabemos. En el momento en el que nosotros empezamos a importar productos que sí se hacen aquí en México, el primero que va a sufrir es el campesino mexicano. Lo van a poner a competir porque se va a ver obligado México a consumir productos de Estados Unidos que probablemente puedan tener más o menos calidad. Es más, lo pueden dar incluso más caro, pero como ya está el acuerdo que tienen que adquirirlos, no van a tener de otra más que competir con ellos. Aquí realmente se está afectando al campo mexicano, que fue uno de los estandartes que tuvo el presidente en campaña, que se le iba a dar más chance al campo, que se iba a prosperar, pero pues yo creo que no dijo a qué campo, yo creo que se refería al campo de Estados Unidos. Sí, es que es como él está pensando en que Estados Unidos también fue territorio nacional y él vive en el pasado. Tal vez, y en esto que estás comentando sobre que México, y esto lo presumió Donald Trump, México compraría más producto agrícola a Estados Unidos. Recuerdo la semana pasada, por ahí de miércoles, jueves, veía algunos líderes chairos que decían, vamos a hacerle boicot a H-E-B, a Walmart y a todas esas tiendas porque se llevan el dinero al extranjero, ¿verdad? Y ahora qué van a decir, ahora por ley les tienes que comprar, o sea que venga la maroma, señores chairos, aplausos, aplausos. Y también quiero comentarles que muchos de los que sí venden en territorio nacional y son mexicanos y patriotas, van y se lo gastan en Estados Unidos, o sea que no se la crean, porque compran en la tienda doméstica de su estado o de su región, no creen que el dinero se queda ahí, o sea, no sueñen, son otras cosas las que están sucediendo. A mí me parece, de todo esto, celebro como habitante del norte de nuestro país, que sí se detenga la migración, porque la migración ha sido una suma, ha sido factor de la violencia en las fronteras, porque es una mano de obra barata no solamente para maquiladoras, sino también para el crimen organizado. Es gente que no tiene nada que perder y en el norte hemos sufrido ese paso. No voy a estandarizar y decir que todos los migrantes sean criminales, no, de ninguna manera, aunque sí violan leyes al entrar aquí, y eso pues se llama delito, crimen, como lo quieran llamar. Pero ahora, con este freno que se les va a poner ahí en la zona sur, yo recuerdo que eso fue uno de los estandartes precisamente que cacareó López antes de tomar la banda presidencial, cuando él dijo, no, es que ya logramos el acuerdo con Donald Trump, y lo dijimos en este programa. Parte de lo que está mencionando López es de que México se va a convertir en el muro que contenga esa migración. Pero ya sabemos que a López todo se le olvida, que un día dice que sí y otro día dice que no. Y entonces también la señora Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, dijo que eso lo arreglaba en 5 minutos y que ya no era tema el problema de Tijuana. Que por cierto, en Tijuana, junto con los mexicanos, ahí también estuvieron el sábado ahí enquistados los centroamericanos, y no creo, aunque la prensa no nos va a decir esas cosas y mucho menos López, nos va a decir los conatos de violencia que se hayan dado en esa marcha, porque sabemos que ahí las cosas están muy ríspidas entre la gente centroamericana y los mexicanos. O sea, no todo es paz, así como dice López, de amor y paz. Yo creo que es que no es marcha, es un meeting, es una convocatoria que hace el presidente. Y yo creo que esto lo comentábamos hace rato, trae temas mucho más con tintes políticos que de gobierno y de estabilidad. O sea, no es para celebrar el acuerdo, que uno, no hay nada que celebrar. Dos, ya se hizo después de que estaba planeada la marcha. Ya estaban pagados charters. No es para presionar a Donald Trump, porque obviamente una marcha, un meeting no le iba a hacer absolutamente nada. Yo creo que esto obedece al resultado de las elecciones que acaban de pasar. Necesitamos mostrar un poquito de músculo electoral, porque si bien ganó las 2 gobernaturas, precisamente en Baja California, no es como que le haya ido al 100, como dicen, no se llevó el carro completo, perdió varios estados. Entre ellos, orgullosamente, Tamaulipas. Entonces, no fuimos chairos.
hubo un porcentaje de votación muy reducido. Lo que necesita él es volver a generar su momentum, ¿no? El efecto López Obrador, que fue lo que a fin de cuentas generó todo esto que estamos viviendo ahora. Piensa que con este tipo de eventos muestra el músculo de convocatoria. Vamos a ver cómo le va. Y bueno, yo creo que una de las cosas importantes dentro de las cosas que se llegaron al acuerdo, en este acuerdo de Ebrard-Trump, porque más que nada es Ebrard-Trump, el presidente no hizo absolutamente nada, es que van a invertir en el desarrollo de Centroamérica, que eso es algo muy bueno. Sí. Incluso estaba escuchando una entrevista, una declaración de Carlos Slim, que estaba pues muy, no solo de acuerdo, obviamente le conviene porque él muchísimos de sus negocios los tiene ahí, y obviamente si Centroamérica se desarrolla, pues frenas el flujo de migrantes, ¿verdad? Aunque en su mayoría, no creas, yo creo que está el estigma de que tienen que brincar hasta Estados Unidos para encontrar el trabajo. O sea, yo creo que difícilmente alguien que se vaya de Brasil o de Venezuela se vaya a detener en Guatemala a quedarse a trabajar si le fuesen buenas oportunidades. Yo creo que van a intentar de todas formas hacerlo y llegar hasta Estados Unidos para lograr el famoso sueño americano. Y van a terminar, híjole, se puede hacer un problema si la frontera sur de Estados Unidos, norte de nosotros, empieza a albergar cuanto migrante llegue y rechazan, porque ya no van a pasar. Entonces yo creo que ahí también depende mucho esta acertada decisión del presidente Donald Trump de desplegar a su Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Desplegar a la Guardia Nacional de México. Alguien tenía que poner los guardias ahí. López nunca lo quiso hacer. Bueno, no solamente López, sino también los otros presidentes nunca quisieron frenar en serio esa migración y preservar el territorio nacional, preservar la soberanía mexicana, que no es de que estemos en contra, y yo no les llamo, con ese mal llamado brete que le dicen, es que nuestros hermanos centroamericanos, o sea, ¿cuáles hermanos? ¿Hermanos de qué? Hermanos tus parientes, y eso quién sabe, o sea, vamos realmente sumando, no por la lástima, sino por la competencia, por ser mejores, por crecer. Yo recuerdo el fin de semana una triste escena de una persona mayor que era atacada por perros en la calle, una persona mayor que salió a buscar el almuerzo para sus nietos mientras los holgazanes estaban echados. O sea, los viejos se hacen viejos y los jóvenes se hacen pendejos. Y bueno, perdón, ahí queda el comentario, pero a lo que voy es a que pues estamos dormiditos muy tranquilamente en lugar de tratar de ser productivos, de ponernos las pilas. Y es más fácil decirle, ay, es que pobrecitos, vamos a ayudarles a poner a la gente a chambear. Esa marea que viene de Centroamérica, bueno, pues ya se puso las pilas Trump para frenarla. Y ellos pues están pensando en el negocio, están pensando en poder tener un poquito. Cada presidente, y en esto, productor, yo creo que estarás de acuerdo, cada presidente le está hablando a su pueblo. O sea, Donald Trump lo que está tratando es posicionarse para su reelección. Y López está tratando de legitimar lo que no tiene, toda esa división y ese encono que ha hecho dentro del país. Porque decía para la convocatoria de su mitin en Tijuana, vamos a sumar a todos, no vamos a excluir a nadie, o sea, chairos y fifís, tomémonos de las manos. ¿Cuál? Yo creo que ahorita aquí hay un punto que están pasando por alto, incluso que está pasando por alto el gobierno de Estados Unidos, y el mexicano ni se diga. Están muy fuertes, los veo muy comprometidos a lo que viene siendo desmantelar las redes de trata de personas y de tráfico de indocumentados. Obviamente se ve muy comprometido el gobierno de Estados Unidos por hacerlo, pero siento que esto podría terminar siendo algo como el efecto que causó Calderón en su gobierno, porque si empiezan a desmantelar, porque dice que se van a ir directo a su financiación, se van a ir directo hacia sus esquemas, pues déjenme decirles que las personas que pasan personas por la frontera y que las trafican, no es lo único que trafican. Y es un problema, digo, yo estoy totalmente de acuerdo por mí que se viertan esfuerzos en contundentemente asestarle golpes a esos tipos de organizaciones. Aquí el problema es que no son organizaciones desconocidas, ni son personas desconocidas. Ya sabemos exactamente
quiénes son y que obviamente esa no es su principal actividad. Y habría que ver si no se queden palabras cuando se den cuenta que pateando la caja de las cucarachas no sale, porque imagínate que les empiecen a quitar brutalmente ese ingreso, los van a ver forzados, o es eso, muchas veces pasan personas y drogas y armas al mismo tiempo. O sea, están diciendo... Es cuando tuvieron las armas y en lugar de que, las drogas, y en lugar de que hubiera el tráfico de drogas, pues empezó más arriba el secuestro, el cobro de piso, o sea, diversificarse en otros delitos al ser detenidos en unos. Sí, aquí yo creo que está muy bien la iniciativa, pero o sea, si no han podido de lleno luchar, porque a fin de cuentas decía, en algún tuit yo creo que mandó el presidente Donald Trump, de que es que su problema es de que tienen mucha violencia, dice, podrían terminar ¿cómo era? A ver, si quieres... El tweet, bueno, sí, estoy buscando el tweet. Mientras buscas el tweet, bueno, y retomando un poquito ese punto, para la gente que nos escucha en la capital, en cualquier otro punto de la República Mexicana, decir, oye, ¿por qué esa amargura de contra los migrantes? Que, por ejemplo, en México ahí la señora Sansores bailaba con ellos allá en el Foro Sol y les hacía tantas fiestas Claudia Sheinbaum, y o sea, con tanto cariño. ¿Por qué ustedes no los quieren así? Bueno, pues es que ustedes no lo sufren ni han sufrido los levantones en la carretera, ni la gente que de repente está que se los puede topar uno. O sea, es otro México, es otro México, es algo de que se sufre verdaderamente, y no quisiéramos regresar a ello. Ha habido una cierta calma, una cierta tranquilidad, pero pues no quisiéramos regresar a lo que tuvimos años anteriores. Ya encontré el tuit del presidente Trump, que me hice el autofavor de contestarle hace poquito. Él decía, el 90% de las drogas que llegan a Estados Unidos entran por la frontera sur. O sea, con México. Ajá, con México. Dice, ha sido un problema por muchos años y no se ha hecho nada acerca de eso. Tenemos $100 millones de déficit, que no sé qué. Es tiempo. O sea, añadiendo que el 90% de las drogas, el problema que tienen, entran por la frontera de México. Entonces le contesto en un tweet que le digo, bueno, el 80% de las armas ilegales en México vienen de Estados Unidos. Detén el tráfico de armas y tu problema de drogas se soluciona. Claro, en automático, pues sí, exactamente. O sea, aquí es algo redondo realmente, o sea, se la pasa echándole culpas cuando si los cárteles y las organizaciones que precisamente pasan migrantes se hacen fuertes por la cantidad de armas que ingresan a México y a Sudamérica provenientes de Estados Unidos, cuando ahí donde sí se hacen del ojo grande o miran para el otro lado es al momento de implementar ellos sus medidas regulatorias para la compra y obtención de armas, por donde hasta la fecha no hayan movido un solo dedo, porque obviamente eso afectaría pues los votos, ¿verdad? O sea, esto es rosa ya en casi la demagogia, porque la solución siempre ha estado en el tráfico de armas, solamente que ese es un tema, el control de armas es un tema que en Estados Unidos no se toca si quieres ganar elecciones. Entonces, ahora sí que quieren tapar el grifo del agua con un curita y más para que se vea que está corriendo menos. Si quisieran realmente solucionarlo, se empieza por el tráfico de armas. Los delincuentes se quedan sin balas y vas a ver qué rápido empiezan a bajar los índices de crimen. Aparte pueden hacer el consumo de drogas en Estados Unidos, tanto les gusta, pues lo pueden consumir ahí, o a lo mejor está afectando su balanza comercial. O sea, tal vez ellos quisieran venderle droga a México, en lugar de que se fuera de sur al norte, que también ellos la pudieran producir, pudiera ser. Total que López dice que en 90 días, en un comunicado, por cierto, hizo el gobierno de México, o sea, López, un comunicado que hablará de los avances en 90 días de este acuerdo que llegaron con Trump, que llegó Marcelo Ebrard al grito de vamos por los cacahuates, llegaron a este acuerdo, y dice que en 90 días va a informarnos cuáles son los avances de este acuerdo que se llegó, entre la suspensión del cobro de aranceles, que fue algo que dice que se suspendió de manera indefinida, no dijo que se suspendió de manera total. Básicamente está diciendo que hasta que él vea resultados y vea que las cosas se están haciendo, si no en cualquier momento o sea, ya agarró, ahora sí que ya lo agarró de su puerquito. Cualquier cosa,
los aranceles. O sea, ya encontró la forma Trump de intimidar y manipular al gobierno de México para hacer lo que se le dé su voluntad. Antes no amenaza con los aranceles y diciendo que empecemos a construir el muro de este lado. O sea, eso está mal. Y como lo puso en un tuit Felipe Calderón hace rato, ¿quién realmente dicta la política migratoria en el país? ¿Estados Unidos o México? O sea, exactamente qué acordaron, por qué en un tema de economía se determinaron temas de margen de política migratoria. O sea, ya ni siquiera los temas tienen que ver, es una campaña de manipulación y de cohesión, de que te pego por este lado. O sea, ya ni siquiera están hablando sobre el mismo tema. O sea, ya se están pegando de un lado o del otro, y México simplemente está haciéndole así, mira, como le hace el presidente, amor y paz. Amor y paz, sí, porque él está hablando para su pueblo bueno. López le habla a su pueblo bueno y trata de asumir y retomar ese liderazgo que ha sido muy golpeado por sus pésimas decisiones, y no queremos dejar de lado que la sociedad es un buen momento en que siga adelante buscando, por ejemplo, el asunto del aeropuerto de Texcoco, que ese equilibrio de poderes que se logró con la suspensión del aeropuerto de Santa Lucía por parte de la Suprema Corte, pues haga eco y siga. Hay cosas que también como sociedad, los que no estamos de acuerdo con las decisiones de López, podamos levantar la mano y exigirlo, y no nada más decir, no, sí, es que pues está bien, ¿no? Como tradicionalmente en México, ¿verdad? Lo que diga el presidente es la palabra que se tiene que seguir, y la acatan todos. También qué vergüenza de algunos gobernadores asistiendo junto con López el sábado allá. Me apena por los de Tamaulipas, ¿verdad? También me apena por los demás, pero ahí gastándose el dinero que luego dice López, no, es que viajes al extranjero no, ¿verdad? Pero viajes aquí domésticos sí, aunque también se gastaron mucho dinero. Hágale usted cuentas, ¿qué le gusta? Unos 10, 15 mil pesos por persona de la gente que viaja, pues, principalmente de la Ciudad de México y muchos de otros estados. Yo creo que se dilapidaron muchos recursos en esa muestra que quiere hacer López para retomar su liderazgo. Y no solamente retomar su liderazgo sobre el país, sino lo que siempre ha buscado, su liderazgo en Centroamérica, en que México sea el Estados Unidos de Centroamérica, que sea México el aspiracional, y por lo tanto López se siente así como el Donald Trump, como el presidente que va a ayudar a Centroamérica y llevar ese liderazgo, como en su tiempo lo quiso llevar uno de sus padrinos políticos, Luis Echeverría. Acuérdense, el líder del tercer mundo. Bueno, yo creo que aquí lo que podríamos sintetizar, si pudiéramos resumirlo bien sencillo en qué son estos movimientos de poder, porque al fin de cuentas esos son los movimientos de poder que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. No olvidemos que el próximo año, si en noviembre, tiene elecciones Estados Unidos. Entonces él tiene que empezar a mostrar resultados, porque si bien no le ha ido muy bien en el Congreso, no le ha ido muy bien con su aprobación últimamente a Donald Trump, y no le ha ido muy bien con las medidas que trata de implementar, y deja todo con la, pues todo lo que ha ido circulando alrededor, con la controversia de que si estuvo él o no coludido con Rusia para las elecciones, que si su gabinete estuvo también incluido. Él necesita ver cosas, mostrar hechos, para que los votantes digan, al menos este hombre tiene congruencia. De ahí que se empezó a agarrar a golpes con China. China le contestó, con China no pudo, entonces que dijo, bueno, me voy a agarrar a este que se ve más menso. Y eso fue. Después trató no sin antes tratar de hacerlo con Venezuela. Venezuela tampoco se dejó. Y el que terminó doblando la manita fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y como cualquier bully, ya encontrando a su tonto, al que le aguante las cosas, pues ahí se va a ir. Entonces los resultados que va a dar él presumiendo, básicamente van a ser los resultados de México que sean impuestos mediante la nueva política y el nuevo gobierno exterior que tenemos de Estados Unidos.
El nuevo gobierno exterior de Estados Unidos. Sí, viva la soberanía, viva México. Sí, cómo no. Bueno, pues vámonos, porque esta semana hay mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer y hay que ser productivos. Al final, yo creo que dentro de 90 días va a decir López, soy dueño de mi silencio. Y para los periodistas que cubren la fuente de estar ahí en Palacio Nacional, pues ahí les paso un tip: cuando el señor diga que es dueño de su silencio, pues él, López, Andrés López, podrá ser dueño de su silencio. Pero el presidente de la República, señor presidente de la República, usted está obligado a respondernos a todos los mexicanos. Ahí no puede ser dueño de su silencio, porque no es su silencio, sino que usted está representando a una nación y tiene que responderle cuando la nación le cuestione. Ya nos vamos. Bueno, esto es Norte Político. ¿Agrega usted algo más, señor productor? Pues no, yo creo que está bien, y sí concuerdo esa parte de qué caso tiene hacer tus ceremonias mañaneras, de qué caso tiene que des misa todos los días a las 7 de la mañana, si al fin de cuentas vas a contestar lo que se te da la gana, y cuando no, simplemente no contestas. Ya cuando llegas al punto en el que dices no voy a contestar, todo el ejercicio que se suponía que tienes que hacer, que era la razón por la cual te ibas a exponer todos los días a darle cuentas al pueblo, decir ser dueño de tu silencio no es rendirle cuentas al pueblo, es ocultárselas. Y en eso no tiene mucha diferencia de lo que dice que él no es. Porque muy bien, pues nos despedimos. Por cierto, uno de los que también fue por allá a la frontera, yo creo que también hacer la concelebración de la misa ahí con López, fue el señor Alejandro Solalinde, que se dice sacerdote y protector de los migrantes. Bueno, pues ya nos vamos. Esto es Norte Político desde la puerta norte de México para el mundo. Buenas noches.